Abrimos con esta noticia en desarrollo. En el Caribe, la atención está puesta en Melissa, un huracán histórico que amenaza con golpear a Jamaica en las próximas horas. El fenómeno se ha convertido en un poderoso huracán categoría 5, con vientos de más de 170 millas por hora. Melissa ya es el huracán más fuerte de la temporada atlántica del año y el más poderoso que amenaza a Jamaica desde el legendario huracán Hilbert en el 1988. Más adelante le mostraremos cómo Cuba se está preparando ante la llegada de este fenómeno meteorológico. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez, gracias por acompañarme y estas son otras de las noticias en desarrollo que estamos siguiendo aquí muy de cerca en 24 horas. Una dramática persecución en el sur de California terminó en tragedia luego de que un agente fuera asesinado y el sospechoso muriera tras una impactante caída en la autopista. Además, un senador de Estados Unidos advierte que el presidente Trump está considerando atacar por tierra a Venezuela y Colombia. Y también en México hay un paro nacional de miles de agricultores. Hay cierres de carreteras y bloqueos en distintos puntos del país. Pero mire, continuamos con el cierre del gobierno. Millones de familias podrían quedarse sin ayuda para comprar alimentos, mientras el gobierno cumple ya 4 semanas paralizado. El Departamento de Agricultura anunció que el programa de asistencia de comida, conocido como SNAP, suspenderá sus pagos a partir del 1 de noviembre. Esto afectará a cerca de 40 millones de personas de bajos recursos en todo el país. Pero escuchemos cómo están enfrentando la crisis los bancos de comida en Los Ángeles. Aproximadamente 1.5 millones de personas reciben beneficios de SNAP, de CalFresh aquí en el condado de Los Ángeles. No solo son las personas de bajos recursos, personas que tal vez no tenían un trabajo o perdieron su trabajo. Vamos a ver cómo durante la pandemia que va a haber más servicios comunitarios en la comunidad para ir a recoger comida, para recibir más asistencia durante nuestras agencias que servimos comida. En su sitio web, la Agencia de Asistencia de Comida advirtió en sus palabras que el pozo se ha secado. Y la Casa Blanca está planeando un gran cambio dentro de la agencia ICE. Según un informe de NBC News, varios jefes regionales serán reemplazados por agentes de la patrulla fronteriza en los próximos días. Esto tras que la Casa Blanca pues está decepcionada por el número de arrestos de migrantes. Hasta septiembre, ICE estaba deteniendo 1,000 personas por día. Esto por debajo de los 3,000 arrestos diarios que se exige. Las ciudades donde harán cambios de liderazgo son Los Ángeles, aquí lo estamos viendo en pantalla, Phoenix, Filadelfia, Denver, El Paso, San Diego, Seattle, Portland y Nueva Orleans. Quítenmelo, por favor, quítenmelo. Why do you have to be fucking tree on top of him? Tengo niños recién nacidos. Es la súplica de un inmigrante que asegura tener un hijo recién nacido mientras 3 agentes lo inmovilizan con el rostro contra el suelo. Aunque aparentemente no hablaba inglés, insistía en que tenía sus documentos en regla. No, ahí tengo mis papeles yo. No quiero. He has paper. He doesn't have paper. ¿Dónde está tu orden? ¿Dónde está tu orden? Mis papeles. We do. ¿Dónde está tu orden? Los testigos exigieron a los agentes mostrar la orden de arresto, pero se negaron. El operativo ocurrió esta mañana en Palatine, Illinois, donde los oficiales mantuvieron al joven sometido durante varios minutos. En Chicago, una nueva redada migratoria desató tensión después de que agentes federales rompieran la ventana de un vehículo. Míralo. What the? They proceeded to break the window. Según testigos, varias unidades de ICE rodearon un auto y uno de los agentes rompió la ventana antes de arrestar al conductor y a 2 personas más. Las autoridades federales no han confirmado quiénes eran las personas arrestadas en el operativo. En Houston, un caso ha causado indignación luego de que un adolescente ciudadano y su padre fueran arrestados por agentes durante un operativo de inmigración. El joven Arnoldo Bazán, de 16 años, se dirigía a la escuela cuando un auto lo detuvo a él y a su padre. Pero escuchemos lo que dijo el joven junto a su madre en una conferencia de prensa. Enmascarados se bajaron. En el vest que no decían nada. Y nos empezaban a pegar la ventana, a tratar de abrir la puerta.
Es cuando yo y mi papá pues no sabíamos qué hacer. América se ha llenado de odio y de injusticia. Según Arnoldo, los agentes lo golpearon y los insultaron con frases racistas. El joven fue liberado horas después, pero su padre sigue detenido en un centro de ICE en Texas. En Minnesota arrestaron a un hombre acusado de ofrecer $45,000 por el asesinato de la fiscal general Pam Bondi. Según el FBI, el sospechoso, identificado como Tyler Ábalos, publicó en TikTok una foto de Bondi con un punto de mira y escribió que la quería, y cito, viva o muerta, pero preferiblemente muerta. Las autoridades federales rastrearon su cuenta y lograron su captura. Una dramática persecución en el sur de California terminó en tragedia luego de que un agente del condado de San Bernardino fuera asesinado y el sospechoso terminara hospitalizado tras una impactante caída en la autopista. Todo comenzó en Rancho Cucamonga cuando los agentes respondieron a un reporte de un hombre armado amenazando a una mujer. Al llegar, el sujeto abrió fuego y le disparó a uno de los sheriffs. Pocos minutos después comenzó una persecución de alta velocidad. Finalmente, el hombre chocó contra un sedán. El agente del alguacil ha sido identificado como Andrew Núñez, quien deja atrás a su esposa y una hija de 2 años. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar en el Caribe, la atención está puesta en Melissa, un huracán histórico que amenaza con golpear a Jamaica y después a Cuba. Le diremos cómo se están preparando en la isla. Además, Venezuela advierte que arrestaron a 3 personas conectadas con la CIA. También un senador de Estados Unidos advierte que el presidente Trump está considerando atacar por tierra a Venezuela y Colombia. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir aquí en 24 horas. En Cuba crece la alerta ante la llegada del poderoso huracán Melissa. Según el Centro Nacional de Huracanes, se espera que Melissa cruce el este de Cuba entre esta noche y el martes. Las escuelas y el transporte en el oriente del país han sido suspendidas y las personas han sido evacuadas a refugios de emergencia. De hecho, se estima que 500,000 de habitantes han sido evacuados de zonas costeras y montañosas ante el riesgo de inundaciones y deslaves. Pero escuchemos algunas de las personas que han tenido que dejarlo todo, sus hogares, sus pertenencias, para poder ser evacuados. Hay que preservar la vida, hay que preservarla por encima de todas las cosas. Y rápidamente actué, vine, me presenté, me han recibido. Aquí estamos bien, nos dan desayuno, merienda, nos atienden bien, los médicos vienen todos los días, las compañeras de aquí del Politécnico, cualquier cosa que necesitamos ya vienen y nos atienden. Comida, bueno, para todo el mundo porque ahora hay muchos evacuados, pero es buena la atención. Solo en Santiago de Cuba las autoridades han trasladado a más de 250,000 personas a estos refugios. Y en Venezuela el gobierno asegura haber detenido a 3 personas que estaban conectadas a la CIA. El ministro del Interior, Diosdado Cabello, dijo que los análisis forenses también revelaron presuntos vínculos con grupos opositores al gobierno de Nicolás Maduro. Así lo dijo. Venía yo para acá y me informan de 3 personas que capturaron en otro sitio con manuales de ejecución de la CIA y no tienen vergüenza. Entonces ellos llegan y borran de su teléfono porque ellos creen que borrando su teléfono ya se desaparece todo. No, vale, esos teléfonos hablan. No, lo voy a mandar para la nube. ¿Qué dicen? En las nubes están ellos cuando piensan eso. Y lo que hemos encontrado es oro puro, CIA. Hasta el momento Estados Unidos no ha respondido a las acusaciones. Por otro lado, en Colombia crece la polémica luego de que un senador estadounidense dijera que el presidente Trump analiza posibles operativos militares no solo contra Venezuela, sino también contra Colombia. Carolina Gómez nos explica qué tan real podría ser un operativo norteamericano en territorio colombiano y qué implicaciones tendría para la región.
una posible incursión terrestre en Colombia por parte de Estados Unidos? Ese fue el nuevo escenario que abrió el senador Lindsey Graham, quien insinúa que el presidente Trump analiza posibles escenarios en ese sentido. Venezuela y Colombia han sido puentes seguros para los narcotraficantes por demasiado tiempo. El presidente Trump dijo ayer que planea informar a miembros del Congreso cuando vuelva de Asia sobre futuras operaciones militares potenciales contra Venezuela y Colombia. Desde hace 2 meses el ejército norteamericano ha centrado una poderosa fuerza militar en el Caribe cerca de Venezuela, pero tras una avalancha de mensajes que han generado las relaciones diplomáticas más deterioradas de la historia entre Washington y Bogotá, los cañones parecen también apuntar hacia Colombia, provocando una rápida respuesta del presidente Petro. Se le olvida una cosa al senador estadounidense de nuestra historia específica, no la de Venezuela, y es que el pueblo colombiano cada vez que es agredido en alguna parte se va en masa a las montañas y se arma. Pero ¿qué tan probable y real sería un ataque próximo contra Colombia y qué consecuencias traería? Analistas coinciden descartando una incursión en un futuro próximo, pero se alejan en afirmar en cómo enfrentaría una potencia como Estados Unidos una posible guerra en una geografía tan diversa como la de este país. La mayor potencia militar en términos de una guerra regular, es invencible, pero le ha ido muy mal en lo que se llaman guerras irregulares o asimétricas. Ejemplo, Vietnam, Afganistán o Irak. En Afganistán, en la guerra regular se demoraron 4 semanas, en la irregular se demoraron 21 años. Aunque no tiene buenas experiencias como le sucedió en Vietnam, son personas que están muy bien entrenadas, muy bien capacitadas y ellas entrenan, las fuerzas militares de Estados Unidos, entrenan sobre todo cuando les va mal en un conflicto hipotético. Entonces, créame que Estados Unidos ya ha aprendido. En lo que vuelven a coincidir estos dos expertos es que Estados Unidos debería esperar las elecciones presidenciales, pues a este gobierno le quedan alrededor de 8 meses y esperar que con el nuevo mandatario puedan reconstruir las históricas relaciones de aliados. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. En Argentina, los mercados celebraron con fuerza la victoria del presidente Javier Milei, cuyo partido obtuvo un triunfo en las elecciones de medio término. Las acciones locales se dispararon un 22% y el peso se fortaleció un 4% frente al dólar. Pero ahora, ¿qué puede esperar Argentina en su futuro? Esto fue lo que dijo el economista Aldo Abrán sobre la situación de ese país. Así que vamos a ver un dólar que baja fuerte, vamos a ver activos que suben fuerte de la Argentina y una economía que de golpe recupera financiamiento y también capacidad de crecimiento hacia adelante. Y también es cierto que si se recupera la economía hacia adelante, como va a seguir bajando la inflación, los ingresos van a seguir recuperándose, pero no la de todos los sectores de la economía. Así fue como reaccionaron en las calles de Buenos Aires tras la victoria de Milei. Creo que el país va por un buen camino. Me parece que las cosas están cambiando. Bueno, me parece que la gente creo que quería un cambio y bueno, creo que se logró. Contento, es lo que voté, es lo que quiero para el país. No queremos volver para atrás y a pesar de que está costando, bueno, sabemos que esto implica un esfuerzo y queremos seguir cruzando el río, como dice el presidente. El triunfo llega después del apoyo financiero de Estados Unidos que prometió un respaldo de $40.000 millones siempre y cuando Milei continúe con su plan de reformas. Y en la frontera norte de México, la incertidumbre comercial con Estados Unidos ya está golpeando el empleo. Miles de trabajadores de las llamadas maquiladoras en Ciudad Juárez han perdido su trabajo. En el pasado, estas plantas convirtieron a Ciudad Juárez en uno de los centros industriales más importantes de México, pero ahora muchas están despidiendo a sus empleados. De hecho, la ciudad ha perdido más de 20.000 empleos en el último año, afectando a familias dependientes de la industria manufacturera. Mientras tanto, esto fue lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre las negociaciones de aranceles con Estados Unidos. Y los dos acordamos en que íbamos muy bien. Incluso dijimos, vamos muy bien en los temas de seguridad, en los temas de migración y en el tema de comercio. Acordamos y acordamos también llamarnos en las siguientes semanas. Por otro lado, estas son las quejas en Ciudad Juárez sobre los aranceles del presidente Trump. No podemos ahorita continuar con cada 3 meses estar esperando a ver qué decide el presidente Trump o los Estados Unidos en cuanto a las tarifas. Y esto lo está haciendo él también con el aquel
de revisar cómo se siente el termómetro para renegociar el próximo Tratado de Libre Comercio. Pues las empresas están reduciendo el personal en base a el aumento de los aranceles. Sí nos está afectando bastante. En una parte sí tiene que ver eso, de que pues, la empresa se vaya para otros lados. Digo que por la mano de obra que es más barata y los aranceles, pues todo eso va ahí pegando, se podría decir. El gobierno de Estados Unidos había postergado por 90 días un aumento de aranceles del 25 al 30% a México. Y con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque al regresar en México, un paro nacional, marchas y hasta bloqueos ahorcan el país este lunes. Le diremos qué respuesta dio el gobierno federal. Además, tras los reportes de un posible atentado, el secretario Omar García Harfuch aclara qué fue lo que realmente ocurrió en un ataque en su hogar. Y también en México, otro periodista ha sido asesinado en medio de la violencia. Junto a su cuerpo dejaron un mensaje. Le diremos qué decía al regresar. Óigame, México amaneció paralizado. Un paro nacional de agricultores y bloqueos de transportistas de agua provocaron un caos sin precedentes en varias regiones del país y en la capital. Los productores exigen mejores precios para el maíz y apoyos ante la crisis del campo, mientras que los choferes de pipas reclaman restricciones en el suministro de agua. Vamos hasta México. Víctor Blázquez nos muestra cómo estas protestas terminaron afectando a miles de ciudadanos y qué respuesta dio el gobierno federal. Paro nacional, marchas y hasta bloqueos ahorcan México y su capital. Primero, miles de productores del campo se movilizaron en lo que llamaron un paro nacional de actividades que afectó carreteras y dejaron el paso libre en casetas de cobro en 17 de 32 estados. Buscan una garantía de unos $390 por tonelada de maíz, mayores apoyos y el combate a la extorsión de la cual son víctimas. Pues antes, te diría 10 años, con 18,000 pesos cubríamos nuestros costos de producción. Ahorita estamos sobre 55,000 pesos, más del doble. No nos dan los números. En otro frente, desde las 6 de la mañana, tiempo de la Ciudad de México, choferes de pipas de agua de forma simultánea atravesaron sus camiones para bloquear las principales avenidas que conectan la Ciudad de México con otros estados. Protestaban por supuestas restricciones en el suministro y distribución de agua en por lo menos 50 pozos, derivado de un operativo contra el robo de agua. El operativo que realizó el gobierno del Estado de México conjuntamente con la Fiscalía logró cerrar y afectar a 48 municipios. Pero quienes tuvieron que pagar las consecuencias fueron los ciudadanos que iban hacia sus escuelas, atenciones médicas, trabajos y que conducían por las carreteras. Imagínense, ahí viene mi hijo allá atrás, van a llegar tarde a su trabajo, los puede hasta correr. Todos estamos perjudicados, pero hay que buscar soluciones, no se trata nada más de esto. Por la tarde, los agricultores anunciaron que se rompió el diálogo en la Secretaría de Gobernación al no alcanzar sus exigencias y al intentar entrar a la fuerza, se registró un conato de violencia. Finalmente, los choferes de las pipas de agua levantaron algunos bloqueos después de 10 horas, generando un caos en el tráfico y el disgusto de la gente. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Mira, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, compareció este lunes en la Cámara de Diputados y habló sobre un informe de un ataque a su hogar. Según medios locales, una casa utilizada como oficina del funcionario habría sido atacada a balazos antes del 15 de septiembre. Y esto fue lo que dijo el secretario. Vamos a verlo. No he recibido atentados. Lo que hay demasiadas alertas que son desechadas, descartadas e investigadas de manera permanente. Y eso es lo que estamos haciendo siempre. ¿Sí? ¿Alerta previo al 15 de septiembre? No, en esa casa que se refiere es una casa muy pública, yo no vivo ahí, es una oficina que tiene, bueno, si bien es una oficina que tiene una recámara, es muy pública, pues en el proceso interno todos ahí estuvimos, entonces no tuvimos ninguna alerta previa. Lamentable homicidio. El secretario subrayó que ninguna amenaza le ha impedido cumplir con sus funciones. Y en México, un nuevo asesinato de un periodista vuelve a sacudir al país. Las autoridades confirmaron la muerte de Miguel Ángel Beltrán, reportero que investigaba temas de narcotráfico. El cuerpo de Beltrán fue encontrado a un costado de la carretera, envuelto en una cobija
y acompañado de un mensaje intimidante que decía: esto es por difundir falsas acusaciones contra el pueblo de Durango. En una de sus últimas publicaciones, el periodista había informado sobre la captura de un líder de un grupo enemigo de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. En Estados Unidos fue detenido el empresario mexicano Víctor Manuel Álvarez Fuga, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Montt. De acuerdo con autoridades estadounidenses, Álvarez Fuga fue arrestado en Miami, Florida. Según ICE, su detención responde a un asunto migratorio y no está relacionado con las acusaciones que enfrenta en México por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada. Bueno, con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 Horas.